Vale, pues muy bienvenidos y bienvenidas a esta primera grabación de Vidas Creativas. Este es un apartado que vamos a añadir dentro de Monólogos Creativos, pero la idea es dejar bueno, dejar no porque voy a seguir compartiendo episodios de Monólogos Creativos, pero apartar un poco los monólogos y una vez al mes encontrarnos con Dani para hablar sobre creatividad, vidas, transformación, de todo lo que nos mueva. Y este es un espacio que, como decía, nos vamos a encontrar mensualmente, que podréis escuchar tanto en el podcast como en YouTube. Y nuestras conversaciones van a ir dirigidas cada mes hacia un sitio distinto, pero todo va a ir bastante conectado entre estas historias que vamos a compartir sobre vidas creativas, un rincón de realidad y creatividad integrativa. Así que nada, vamos a empezar este primer episodio, el cual hemos querido hablar sobre historias de superación y hemos buscado cada una de nosotras, tanto Dani como yo, una historia y vamos un poco pues a compartir nuestra opinión, nuestra visión, nos vamos a hacer preguntas y vamos a pasar aquí un ratito. Así que bienvenida, Dani. Ay, muchas gracias por tenerme aquí. Tengo mucha ilusión de ver dónde nos van a llevar estos episodios y esas conversaciones. Qué guay. Para mí es un placer tenerte aquí y hacer esto tú y yo juntas. Así que me gustaría que te presentaras un poquito para que te conozcan un poco más. Sí, pues bueno, yo soy Dani, que Beth y yo ya nos conocimos porque las dos éramos consultoras en bioneuromoción con el Instituto Enrique Corbera y vivo en Londres ahora mismo. De hecho, Beth y yo nunca nos hemos conocido en vivo. Es verdad, es algo pendiente. Sí. Exacto. O sea, la amistad por internet, pues ya es algo que surge en el mundo de hoy en día y es una amistad muy bonita. Y nada, para deciros un poco sobre mí, pues yo creo que he trabajado durante años en la intersección entre el coaching, em, la comunicación y la sanación emocional, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque los dos van juntos, incluida pues la formación en bioneuromoción y el trabajar con el instituto y el enfoque en perspectivas de trauma más recientemente. Y me fascina todo este mundo, pero lo que me ha enseñado todo este viaje es que esas experiencias realmente no significan nada em, teóricamente, ¿no? La teoría significa poco sin honestidad encarnada y autorresponsabilidad. Y realmente es un mensaje em, que quiero transmitir para recordármelo a mí misma y para ir desarrollando pues esta voz, esta expresión que creo que se está despertando en mí, ¿no? Y a nivel profesional ahora mismo, pues también tengo otro podcast con un psicólogo estadounidense que se llama Dr. Todd. Tenemos un Ujú, podcast que se llama Happy Neurotics, está en inglés. Y bueno, ese es otro proyecto que estoy haciendo para descubrir y seguir indagando en este mundo que me apasiona tanto, ¿no? Eso es un poco sobre mí. Y tengo un ujú, acento un poco curioso porque ujú, pues nací en Inglaterra, vivo en Londres, pero obviamente por mi acento os habréis dado cuenta que también tengo un punto francés, ¿no? Que crecí ahí y pasé mucho tiempo en España, en ujú, Barcelona más concretamente, que es donde, pues, a raíz de eso que conocí Beth, ¿no? A través de la bioemoción. Pues ya está. ujú. Encantada de estar aquí. Es genial. De unido, como diríamos aquí en Cataluña. La verdad es que tienes una riqueza cultural brutal. O sea, yo ya para mí simplemente el hecho de comunicarte con esta fluidez en castellano es increíble cuando no es ni tu idioma natal como tal. O sea, es fantástico, es increíble.
Así que, bueno, si quieres, pues empezamos. Puedes empezar con tu historia de superación, que por cierto, no tengo absolutamente ni idea. No nos hemos comentado lo que hemos encontrado o qué es lo que vamos a comentar. Por lo tanto, esto es sorpresa. Sí, y eso me encanta, porque claro, como sabemos, todo habla de nosotros, ¿no? Entonces, Ujú, va a ser muy bonito ver qué historia has escogido, qué historia he escogido yo. mm, Y ha sido un ejercicio muy chulo, la verdad, porque cuando te vas adentrando en las historias de esas personas, pues te resuena bastante con cosas tuyas, ¿no? Cosas que vibran en tu interior, cosas que quizás están por superar o cosas que ya has experimentado de una forma diferente. Y a mí me llamó mucho la atención. De hecho, antes de que me propusiste este podcast, ya me vino, ¿no? Cuando me hablaste del podcast, me vino esta persona en mente y hace poco que la conozco, pero me ujú, fascina. Y se llama Molly Carson. Es una saltadora profesional de altura canadiense, a high diver, ujú, ¿no? Y que tiene un mensaje muy particular, ¿no? Es una chica que se conoce tiene un hashtag, ¿no? Un hashtag que se llama Brave Gang. Me parece que eso en castellano sería la tribu, espera, que lo tengo aquí, la tribu valiente, ¿no? mm, Todo su ujú, mensaje está en torno a la valentía, pero lo que me gusta de ella es que tiene una riqueza emocional impresionante, ¿no? A través de lo que comparte por YouTube, por las redes sociales, se muestra de una forma muy vulnerable, muestra sus emociones, tiene mucha ansiedad, em, eh, está viviendo con un constante, bueno, la autocrítica, todo lo que nos pasa, pero es algo que no esconde, es algo que experimenta la tristeza, experimenta la ansiedad, experimenta la alegría y todo lo vive de forma muy intensa. Y yo creo que es lo que le permite realmente superarse de la forma en la cual se ha superado. Entonces, para dar un poco de historia sobre ella, porque obviamente no creo que todo el mundo la conozca, ujú. tiene 7 millones de seguidores, ¿no? En YouTube. Wow. Yo no la conocía. Entonces, esta chica empezó con gimnasia, hizo un año de gimnasia y luego yo creo que su hermana era nadadora y vio a la gente que saltaba, ¿no? Que saltaba divers, se llama. Ujú, Y la niña dijo a su madre, mira, realmente quiero hacer esto, lo quiero hacer. Y su madre al principio estaba como, no, es demasiado peligroso, o sea, era 3 metros, pero luego 10 metros. Y la niña tenía 9 años y decidió qué es lo que quería hacer, ¿no? Y tenía un sueño que era ir a los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que empezó a tener mucho éxito desde el principio, ganó muchos campeonatos, simplemente como saltadora de 10 metros, ¿no? Y, ujú, pero em, tenía como este afán de ir a los Juegos Olímpicos. También era una chica muy alta y no es típico para este tipo de deporte, porque para poder hacer muchos saltos es mejor que seas pequeña, ¿no? Y empezó vale, a desarrollar un trastorno a ver, estoy buscando las palabras en castellano, un trastorno dismórfico corporal, ¿no? vale. Y sufrió también, me parece que de bulimia. em, y era algo que realmente empezó a consumirla mucho a nivel de... Ella, como lo explica, es que decía que su mente quería controlar esta parte que no podía controlar, que era su altura, y dijo que si se hacía más pequeña podría saltar mejor. Ya sabemos tú y yo, desde el punto de vista de la bioneuromodulación, que habrá muchas más cosas detrás de esto, ¿no? Ujú, Pero eso hizo que realmente en el año 2016, que cuando hubo las elecciones para los Juegos Olímpicos, su salud realmente deseaba mucho, daba mucho que desear, em, y no llegó a las cualificaciones. Ella, o sea, no llegó, pero quedó cuarta, que tampoco está mal, ¿no? Pero quedó cuarta y solo seleccionaron los dos primeros. Y fue como un momento devastador en su vida, ¿no? Devastador, pero a la vez que devastador, esta crisis fue como
liberadora también. Fue como este momento en el cual se hundió su sueño de los Juegos Olímpicos, pero se dio cuenta que al mismo tiempo había un alivio profundo, porque decía, no tengo ya, o sea, puedo respirar, puedo pedir ayuda, porque se dio cuenta que necesitaba ayuda, ¿no? Y en ese momento que empezó a pedir ayuda, a hablar de sus trastornos, a, bueno, a tener soporte de un terapeuta, etcétera. Ujú, Y el hecho de que empezara a reconocer lo que le pasaba y a pedir ayuda hizo que pudo empezar a relajarse em, y a redescubrir su pasión para este deporte, ¿no? Poco a poco. Que se había transformado, al inicio era una pasión que se transformó en un tengo que ser de alguna forma, tengo que llegar a cierto resultado, y eso como que sacó toda la alegría, ¿no? Y cuando su cuerpo le dijo, no más, ujú, pudo redescubrir la pasión y la alegría que le daba el deporte. Entonces se fue a la universidad y em, ahí empezó a estudiar psicología y, y también, pues, en Estados Unidos hay algo que se llama NCAA, que son deportistas profesionales que ujú, pueden continuar en la universidad. Y ahí con el apoyo de un equipo de nutricionistas, de gente que realmente trabajaba el estado mental de los deportistas, pues pudo otra vez, pues, excelar en lo que hacía y disfrutarlo, ¿no? Y se dio cuenta la importancia de también en los deportistas el tratar el estado mental, que era muy, muy importante. Y su madre, ujú, que era en la época, trabajaba con social media, con em, redes sociales, le dijo, pues, ¿por qué no creas un... No documentas, pero si vas a documentar lo que documentas, porque era lo que Molly quería, em, yo, te pido que lo hagas desde la honestidad y la vulnerabilidad para que ninguna chica de 16 años pase por lo que tú has pasado, que seas transparente y que seas fuerte a la hora de expresar. Y eso me emociona, ¿no? El hecho de ujú, que su madre la respaldara en eso, ¿no? Y que respaldase su voz y respaldase su verdad. Y bueno, como lo que hace es bastante fuera de lo normal. Falta un punto que voy a explicar después, pero saltaba desde 10 metros, pero al final de su carrera en la universidad, em, creó esta cuenta y la llamó Brave Gang, que es, que es tribu valiente, ¿no? valiente, sí. Con la idea de compartir todo lo que le pasaba y compartir todo, ¿sí? Pero Ujú, también un de sus coaches le dio porque creo que pasó lo de COVID, ¿no? Entonces llegó lo de COVID, no pudo completar el último año de la carrera de universidad. Y ujú, entonces la contactó Red Bull. Y Red Bull ujú. tienen estas, ¿cómo se dice? Bueno, son deportes de extremos, ¿no? Y lo Sí, que sí, hacen sí. son saltos de 20 metros, no de 10 metros, de 20 metros. Entonces imagínate, 20 putos, se puede Madre decir mía. algo. Se puede decir, tú Eh, no te preocupes. 20 Es putos una puta metros locura. es una puta locura, ¿no? Y bueno, ella solo había saltado de 10 y le estaban proponiendo un contrato de que para poder ser saltadora de 20 metros de acantilados también, ¿no? Ujú, Y creo que ahí había empezado sus seguidores y preguntó y como que toda la experiencia la vivió con ellos, ¿no? Y al final dijo que sí y empezó. Y bueno, y es por eso que está conocida, ¿no? Por esa superación, saltar 20 ujú, metros desde las plataformas de Red Bull. em, y, y bueno, y su carrera da un salto cuántico, ¿no? Pero dio un salto cuántico porque justamente estaba expresando todos los miedos que pasaba, todas las cosas, sus miedos también a nivel
de imagen corporal, Ujú. comparte muchas cosas así. Y bueno, sé que es un poco largo lo que estoy contando, no sé si... Súper interesante. Es increíble. Acaba, acaba. No, es que no sé si ahí un poco para transmitir lo que esta persona muestra, ¿no? Que es que lo real de los miedos que vive, pero también quería compartir lo que decía su coach, ¿no? Sobre ella, em, hablando de ella, ¿no? Bueno, primero voy a compartir algo que dijo ella sobre los saltos de 20 metros, ¿no? Dijo, cuando empecé en los clavados de altura, fue como si estuviera de pie en esta plataforma aterradora y nada más importara excepto yo en este momento. No importaba cómo se veía mi cuerpo, no importaba con quién me comparaban. Simplemente estar ahí, sentirme tan orgullosa de mi cuerpo y de mí misma por tener el valor de practicar este deporte tan loco, probablemente la sensación más increíble, ¿no? Y a mí me parece que encapsula un poco todo lo que representa, ¿no? El deporte que es el olvidarse de todos estos, Mm, digamos, estas limitaciones que nos podemos y también ujú. poder ir más allá de la zona de confort, más allá de uno mismo. Y lo que su coach dice, me parece un contraste bueno también, que dice, la preparación es especialmente importante mientras ella sigue superando los límites de lo que hace en el aire. En este deporte existe un tipo de personalidad, un lado un poco loco que suele reconocerse y ella no lo tiene. Está más fuera de su zona de confort que la mayoría de los clavadistas, así que tiene que estar muy preparada para lanzarse, dice su coach, ¿no? La Puente se llama. Ella siente miedo, siente ansiedad y no le gusta lanzarse naturalmente desde los acantilados, pero le gusta retarse mentalmente para ser más fuerte en la vida. Algunas personas no enfrentan aquello que está fuera de su zona de confort y ella va al 100% hacia ello, lo cual es realmente impresionante. Me parece que esas dos cosas encapsulan em, lo que representa Molly Carson y su mensaje, ¿no? Sí, sí, es genial. Ya 10 metros a mí me parece una locura, imagínate, imagínate saltar 20. Pero es súper interesante, ¿no? Como lo que la hizo pararse, ¿no? Fue el cuerpo, al final, ¿no? Que es lo que muchas veces es el aviso, ¿no? El último aviso ya que nos da la vida y cómo usó toda esa vulnerabilidad, ¿no? Para expresarla, para conectar con otras personas que seguro que estaban en situaciones y están en situaciones muy parecidas, ¿no? Y eso como crea una red de conexiones y cómo toda esa salida, ¿no? De la zona de confort, cómo ha generado una historia completamente distinta si ella hubiera tomado decisiones completamente distintas, si no hubiera quedado cuarta en ese momento, si no hubiera tenido que pararse en su vida profesional, ¿no? Y empezó a elegir distinto y mucho más acorde por lo que parece, ¿no? Mucho más coherente y mucho más de una forma mucho más sana, seguro, para ella, y eso al final se transmite en su vida, ¿no? Y, superinteresante, la verdad, esta historia de superación que al final yo creo que todas, ya lo veremos, ¿no? Pero tienen ese punto de crisis y de punto de cambio importante. Y te preguntaría, ¿a ti qué es lo que te ha llamado más la atención, sobre esta historia? Yo te conozco un poquito ya y sé que el tema del deporte, em, va mucho en tus venas y has estado trabajando además durante tiempo también con temas del deporte. Entonces, ¿qué es lo que te llama más o te ha llamado más la atención, ¿no? Para elegir este caso. Mira, bueno, sí, a los temas de deporte me encantan. O sea, por eso siempre estoy mirando, ¿no? Deportes de extremo, gimnasia. Pero lo que me llamó mucho la atención de esta chica es su vulnerabilidad. Es la capacidad que tiene de transitar a través de todas sus emociones.
me parece que tiene una capacidad brutal para hacer eso. Es como lo que me llamó la atención fue como que en un momento dado, como dijiste, su cuerpo le pidió que se parase, ¿no? Pero ella lo que hizo fue reconocer lo que le pasaba, pedir Ujú, ayuda y empezar a tener los recursos para vivir sus emociones de otra forma, ¿no? mm, Esto es lo que abrió la posibilidad para que ella pueda hacer todas esas cosas que son, que requieren una preparación mental abismal, ¿no? Entonces, lo que me llama mucho la atención de ella, yo creo que un primer video que vi de ella fue cuando estaba llorando porque tenía mucha ansiedad a la hora de hacer un salto y a ujú, la hora de ir a competir y lo estaba compartiendo, ¿no? Estaba ujú, compartiendo este momento de extrema vulnerabilidad y como que pasaba de este momento de ansiedad y lo vivía y como que lo vivía en carne y huesos, no lo reprimía. mm. Entonces, Porque parece a veces, ¿no? Esa imagen de perfección o de seguridad máxima con lo que hacemos no está presente muchas veces, ¿no? Y te puedes poner, ahora estamos aquí tú y yo hablando, sí, estamos en confianza, tú y yo hablamos muchísimo, hacemos audios que parecen podcast ya de por sí. Entonces, cierto. pero eso no implica, ¿no? Que no puedas estar nervioso cuando te pones ante un micro, ante una cámara o hacer lo que sea que las personas hagan. Y eso, a veces he hablado de eso, ¿no? En el podcast, que es como no necesitamos ser perfectos, no necesitamos esa seguridad extrema, ¿no? De parece que para hacer cosas tienes que estar seguro. Y, y en este caso, ¿no? Era como, oye, voy a saltar, ¿no? Pero que sepáis que estoy, ¿no? Acojonada, ¿no? O que estoy en este momento, ¿no? Saldría corriendo, ¿no? De aquí donde estoy y en realidad no saldría. O cualquier persona que se ponga ante un escenario también, ¿no? Quizás antes de salir, pues también quizás saldrían corriendo y se irían a hacer algo más que no implicara quizás tanta exposición o tanto estrés, ¿no? Y por eso, ¿no? Es como, qué bueno compartir, oye, no estoy segura de esto, oye, estoy acojonado o acojonada en esto esto lo hace más humano, más auténtico, conectamos más con eso. Yo cuando hablo de historias creativas igual, ¿no? Es como, hagámoslo lo más natural y lo más auténtico posible, ¿no? Sí, 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 exacto, lo más natural, lo más auténtico posible. Y eso acojona, porque Mucho. no es lo que, digamos, los mensajes que todo el mundo recibe, ¿no? Recibimos el mensaje de, bueno, o sea, por lo menos yo he recibido el mensaje, no sé si todo el mundo, pero de muéstrate de una cierta forma, ¿no? Para que el mundo te acepte. Tienes que estar, parecerte de alguna forma. Y Molly le pasó esto, ¿no? O sea, a Ujú, nivel de apariencia, a nivel de, tienes que lucir de una cierta forma, tienes que expresarte de una cierta forma para que la gente te acepte. Y cuando ves una persona que realmente se habita, se dice, se muestra ujú, tal como sí. es liberador para todo el mundo porque nos da el permiso de hacer lo mismo. Claro, es que además en su caso, ¿no? ¿Cómo cambias algo que es incambiable o inamovible, ¿no? Que es la altura, además. Es que Claro, tú no puedes hacerte más pequeña, es que es antinatural, es imposible. Entonces, ¿cómo, cómo luchas contra eso? Contra algo que, ¿no? Tan estereotipado y, y bueno, supongo que de aquí y de muchísimas otras cosas más, como decías antes, fue lo que la llevó, en este caso, a ese punto de crisis, ¿no? Ese punto crítico que la hizo luego, que ella eligió y que al final es una decisión, ¿eh? Ella eligió pues pedir ayuda y tirar para acabar de hacer ese salto cuántico, como decías tú antes. exacto. Y yo creo que hay una última cosa que también cuando me lo estás diciendo que
a mí, y quizás es proyección, pero por lo que he leído de su Ujú, historia, me parece que hay un elemento de superación de la madre, ¿no? Em, mm, porque esta chica, pues, su madre la tuvo de adolescente, ¿no? Y el padre se separó de su padre muy joven. Entonces, es un poco como tuvo una madre ahí, un contexto como, em, sí, donde también sabemos que los trastornos alimenticios, etcétera, tienden, no sé, no voy a generalizar, pero tienden de ser una manifestación de algo que ver con la madre, ¿no? Con la relación que uno tiene con la madre, como uno se ujú, relaciona con la madre. Y, y el hecho de que, digamos que este punto en su vida fue como, hubo como dices, los olímpicos, que no llegó a esto, fue como una ruptura, ¿no? Y como que algo en ella cambió, porque incluso tuvo el respaldo de su madre, ¿no? Para mostrarse tal y como era ella. Entonces, ujú, eso me llamó mucho la atención de la historia, como que fue una superación a este nivel también. Pero bueno, eso es mi propia, quizás, proyección o análisis, que tiene que ver con mi historia también, y con lo que quizás todavía he de superar. Y por eso miro o busco o sea, me parece tan increíble esta persona que es auténticamente ella, ujú, pero eso también me llamó la atención. Así que bueno, sí. Pero ujú. no sé si tienes más preguntas o si vamos a la tuya historia, como... No, como preguntas, yo creo que no. No, porque has comentado además lo de la madre, iba a preguntarte, ¿no? ¿Vas a preguntarme? La parte, sí, me lo he apuntado porque además ha sido el punto en el que te has emocionado, ¿no? Que era como el respaldo, ¿no? De su madre ante toda esta situación, ¿no? Como eso, como, ¿cuál era tu visión de eso, ¿no? Y ya la has respondido, así que eh, Lo que me genial. aprecio también es el desafío a la madre, ¿no? Porque la madre Mm, no quería que ella hiciera esos saltos, pero lo ha hecho. ah, claro, fue en contra sí, sí, y al de final, ella. Mm, claro, al final mm. fue la superación para todos, ¿no? Pero bueno, a mí, un segundo, ¿podemos cortar eso? Porque necesito la puerta que ha entrado mi gato. He visto como se abría de Es forma como un fantasma. fantasmal total. Y digo, bueno, Para los sí, oyentes, si quieres hacer un sí. inserto, para los oyentes, mi puerta no es un fantasma, ha llegado mi gato, que también no sé en qué punto será, pero algo será. Un segundo, ¿vale? Sí, sí. Yo sé que es Oscar, porque lo sé, que es tu gato, y yo he visto abrirse la puerta. Ya está. Pero Bueno, es genial, sí, sí. bueno, Beth, tengo muchas ganas de escuchar tu historia de superación. ¿Qué has encontrado? ¿Qué te ha llamado la atención? Mm, Yo he buscado varias historias, me he ido leyendo algunas, y al final me ha llamado la atención la historia de Beatriz Corón o Cogón, no lo sé porque nació en Francia, entonces tú me lo dirás mejor. ¿Cómo lo dirías este apellido? ¿Cómo Se se escribe Corón, Corón? Corón, tal cual. Ok, No, no la voy a buscar, me vas a contar quién es. te voy a contar. Es una mujer que nació en Francia en 1956, que estudió en Lyon. Y también estudió, no sé por qué hay este dato, pero me parece, me llamó la atención también, que estudió mandarín en la Universidad de Lyon. Wow. Ya de por sí ya me parece un idioma complicado y complejo y muy curioso, el mandarín, ¿En qué año nació, dijiste? en el 56. Wow, eso es vanguardista, ¿no? De vanguardista. Total, total, total. Y, y esta mujer, antes de expresarse de forma artística, porque ahora os contaré qué es lo que hace, Em, vivió muchas experiencias, digamos, fue de distintas formas, ¿vale? Trabajó en oficios muy variopintos. Fue pastora, fue conductora de camiones, trabajó en fábricas, sí. Fue limpiadora,
O sea, trabajó de todo, viajó y estuvo distintos años tanto en Francia, que es su país natal, pero también en Egipto, en México, en China y al final se quedó en Nueva York, donde empezó a resurgir toda su parte más artística. Entonces estuvo viviendo e inmersa en muchas culturas, en culturas muy distintas, muy variopintas. Y luego en el año 85, el año que yo nací, por cierto, se mudó en Nueva York, donde rediseñó de alguna forma su vida artística. Em, digamos que Beatriz Corón es una artista, se llama una artista del papel, ¿vale? Que empezó a sus 30, 40 años, más a los 40, empezó pues a dedicarse a lo que se llama em, el storytelling, ¿no? Contar historias a través de recortes de papel. Su obra es, bueno, a mí me fascina, yo lo busqué por internet y la verdad es que es muy chulo lo que hace a través de eso, de los recortes de papel, ¿no? Y demuestra cómo, dime, Esto, los recortes de papel, cómo es? utiliza distintos materiales, ¿vale? Pero por lo que yo he entendido, porque es que no lo he visto, no lo había visto nunca, sí que lo había visto en libros que son así como ilustraciones, libros artísticos que llaman, pero tú imagínate un papel y vas recortando y todo lo que vas recortando, que es lo que vas quitando, lo que queda en el papel es una imagen, un edificio, un paisaje, lo que sea, ¿vale? A través de lo que va recortando en ese mismo papel. No conozco mucho a esta técnica porque es que ya te digo, no la conocía como tal de decir, por ejemplo, el patchwork sí que se hizo como muy famoso hace unos años, ¿no? Pero el recorte de papel, en este caso, no lo había conocido. Y su obra se centra, si no me equivoco, se llama el paper cutting, ¿vale? ¿Qué es eso? Es recortes de papel, no hay más. Donde hace siluetas y cuenta historias a través de esta, de esta técnica. Y además de papel, trabaja con materiales como el metal, el vidrio, la piedra. Usa otras técnicas también, ¿eh? Pero ella empezó por el papel porque además ella cuenta que era muy barato, ¿no? Entonces cogió papel, le gustaba dibujar cuando era joven, pero es algo que dejó porque ella lo cuenta como si, bueno, en la adolescencia pues llegó la rebeldía y dijo, pues me voy a viajar y me voy a trabajar de lo que sea, ¿no? Pero pero muchos de sus proyectos actualmente están por todas partes. O sea, están por el metro, por el aeropuerto, por estaciones de tren, en museos y se encuentran por todas partes. Y ella no se definía para nada como una mujer creativa, ni mucho menos. No recuerda que de pequeña le gustara hacer cosas creativas ni tampoco dibujar, ¿no? Sino que fue algo que eso en la adolescencia quizás dibujaba un poco más, pero lo dejó. Y a los 30 40 años fue cuando empezó simplemente a desarrollar esa parte, a coger el papel porque, como he dicho antes, decía que era barato y empezó a jugar con todo eso. Entonces, uno de los giros fue dejar sus trabajos diversos, ¿no? Y empezar a centrarse en todo lo que le apetecía realmente hacer, todos esos movimientos de culturas, de países, todo eso que ella experimentó, empezó a plasmarlo a través del papel, a través de esas historias que cuenta con todos los recortes que hace. Empezó a reinventarse, como he dicho antes, a sus 40 años y dejó todo lo que había estado construyendo
lo aprovechó como experiencia para transmitirlo artísticamente. Am, Ella, además, es muy interesante porque por lo que dice una frase que me gustó mucho, que es que solo elimina del papel lo que no forma parte de la historia. Como va cortando lo que no quiere para que se muestre la imagen a través de lo que se queda en el papel. Y eso me hizo pensar, ¿no? De decir, ostras, eso es lo que hace resaltar la verdadera historia, la imagen que quiere mostrar de eso, y de alguna forma la vida también acaba siendo eso. ¿Qué hacemos? Vamos quitando lo que no nos gusta, vamos quitando lo que no nos apetece, ¿no? Vamos como eligiendo em, lo que nos hace bien, empezamos como a elegir y a desechar todo lo antiguo, ¿no? Todo lo que nos bloquea o nos impide avanzar para poder resaltar y dar espacio a todo lo demás, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que hace ella con el papel. No es que te esté dibujando una historia, sino que te está quitando lo que no forma parte de esa historia, ¿no? Y eso me gustó mucho cómo lo contaba. ¿Qué significa eso para ti? O sea, ¿por qué te ha llamado tanto la atención, piensas? Bueno, porque al final yo creo que por dos cosas. Una, porque todo este cambio lo hizo a sus 40. Yo voy a hacer 40 en 2 meses. Entro en el número 4, ¿no? Y parece, ¿no? Esa creencia de es demasiado tarde, ya eres mayor, te estás haciendo, ¿no? Es como todo eso que yo ignoro bastante desde hace mucho tiempo. O sea, yo comparto todo lo que estoy haciendo, lo voy compartiendo, lo voy haciendo independientemente de la edad que tenga, o sea, al contrario, cuanto mayor me estoy haciendo, más ganas tengo de elegir por mí misma y de hacer lo que me apetezca, pero aún así, aparte que me parece muy valiente, ¿no? Dejar todo y aprovechar todas las experiencias, ¿no? Y transmitirlas de una forma creativa, ya me parece de muchísimo valor. Y también iba a decirte otra cosa y ahora se me ha ido, que te he dicho por dos cosas. Por lo de la edad Y, sí, y quizás tenemos que, te ha se me ha ido, se me ha ido. ido quizás porque tenemos que indagar un poco más en eso que has dicho, ¿no? ¿Crees? En, Como quieras. Si pregunta, ya me vendrá seguro, porque tenía muy claro sí, cuando me lo has preguntado de decir, me llama la atención. Ah, sí, sí, ya ves, es que. Y también me ha llamado mucho la atención su historia, esto que te contaba, ¿no? De quitar, ¿no? Lo que no forma parte de la historia para que se muestre la verdadera historia, ¿no? Como llevamos tú y yo, llevamos ya unos años, nos conocimos con la bioneuroemoción, ¿no? Y al final todos estos trabajos de coaching, de métodos distintos, de trabajo personal, de crecimiento, de autoconocimiento, sobre todo, yo creo que es básico para saber dónde estás y empezar y elegir de una forma mucho más coherente con uno mismo, pues al final me lleva mucho a eso, ¿no? A todo el camino que vamos haciendo em, con todas estas herramientas, ¿no? Que hemos ido aprendiendo, tanto tú como yo en este sentido, ¿no? Y cómo esas herramientas no dejan de ser para mí herramientas creadas de forma em, muy creativa, ¿no? Para desestresar nuestro cerebro, para que nos sea más fácil de aprender y al mismo tiempo de hacer cambios, eh, a pesar del miedo, siempre. Pero como esas herramientas, ¿no? Al final hacen eso, hacerte consciente de qué es lo que no quieres para empezar a quitarlo y mostrar tu verdadera
tus verdaderas necesidades, tu verdadera historia, lo que tú quieras y llegar a ese punto de autenticidad, ¿no? También hablábamos con tu caso, ¿no? De ser vulnerable si hace falta, de ser, de mostrar lo que queremos mostrar, de expresar lo que queramos expresar, independientemente en este caso de la edad, del momento vital en el que estés, de todo ese mundo interior, ¿no? De cómo, em, sí, cómo esta forma, ¿no? De eliminar o de transformar de alguna forma, ¿no? Pues acaba siendo lo que realmente se muestra en tu exterior y fuera de ti y que conecta contigo mismo. Yo creo que es eso lo que... No sé si te he respondido. No, me respondes súper bien. De hecho, lo siento, no quería cortar tu historia, es que me llamó mucho la atención. Te había preguntado específicamente para este momento que me acabas de contestar, ¿no? Sobre cuál es cuál es el significado de esto de que ella sacara, ¿no? Toda la historia, Mm, lo que no le servía, ¿no? Y me parece que lo has contestado súper bien, como que por eso te guay, resonó, guay. ¿no? Em, y hay muchas cosas en esta historia. Primero, el hecho de que, digamos, se ha ido buscando, o sea, ha hecho Mm, muchas distintas cosas, como que era aventurera, pero también innovadora, ¿no? Y como que al final llegó un punto donde em, reconectó con su esencia, que era lo que le gustaba cuando era pequeña, que era em, dibujar, ¿no? Eso que decía, dibujar. cuando era pequeña dibujaba y que reconectó con esto a sus 40 o por ahí, Ujú. que es Sí, sí. vino la autenticidad. Yo creo que hay un hilo aquí entre lo que tú y yo decimos, y es lo que resaltaste, ¿no? La autenticidad, este momento en que llegas y dices, ostras, es que estoy cansada de hacer lo que debo o creo que debo de hacer. O sea, quiero reconectar con esta esencia mía. Y eso es lo bonito de los 40 porque Mm, realmente para mucha gente llega con una crisis que es tu cuerpo que te dice, oye, despierta, eh, sí. escúchame, escucha qué es lo que te llama, qué es lo que te hace vibrar. Em, y me parece interesante porque también esta mujer viaja mucho y es lo que te ha llamado la atención. Y tu libro, tu primer libro, Mm, eh, habla de viajar entre los mundos. Es que hay esta aventurera dentro de ti, ¿no? Que, mm, que como le das expresión en tu creatividad, que, que me parece interesante. Y también tiene un otro punto que es que mucho paralelismo entre tu historia y su historia porque al final tú también a través de em, seguir más tu niña interior y o sea, tu creatividad, ¿no? Porque empezaste a escribir no porque decidiste ser escritora, pero porque mm. salió de, digamos, una búsqueda interna, ¿no? ¿Podrías hablar un poco más de esto? Claro, yo empecé a escribir, espérate, sí, 36, 35, 36, 37, no lo sé. Ahora, bueno, no, claro, sí, 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 2020 y 2021, sí, 5 años, 35 años. Empecé a escribir y llevo publicadas ya 2 novelas de ciencia ficción. Y, y sí, sí, había escrito diarios cuando era pequeña, no hay más. O sea, como cualquier niña y como cualquier, no sé, sí, como cualquier niña o niño que le gusta o que tiene un diario, ¿no? Pero no me había planteado nunca escribir, ser escritora en el sentido este, ¿no? Escribía canciones, como he contado algunas veces, y a través de la música, ¿no? Pero la música también empecé a mis 27 años a ser capaz de cantar ante las personas, o sea, que es que al final no es algo que se me
hay algo que escucho mucho siempre cuando he escuchado alguna entrevista, ¿no? Por ejemplo, a escritores, ¿no? Y es que el 97% de las veces, o muchísimo, o casi todas las veces escucho, no, es que yo escribo desde pequeño o desde pequeña, ¿no? Y siempre he querido ser escritor o escritora, ¿no? Y yo lo escucho y pienso, ostras, yo no sabía que quería escribir, ¿sabes? O sea, no sabía que acabaría escribiendo las novelas que he escrito, no sabía que acabaría componiendo canciones, no sabía, ¿no? Era como puedes empezar algo completamente nuevo, sea el momento vital en el que estés, da igual, ¿no? Por lo menos esta ha sido mi experiencia de decir, ostras, pues puede despertarse algo nuevo en ti, independientemente de la edad que tengas, ¿no? Y de ella, cuando decías lo de los viajes, a mí me gusta mucho esta idea en su historia, ¿no? De que da igual cuántas veces cambies la dirección de tu vida, ¿no? Da igual cuántas veces, cuántos países estés trabajando, viviendo o experimentando, o da igual desde dónde empieces. Al final su evolución, ella también la define, no como algo lineal, sino como una espiral, ¿no? Como algo que todo lo que experimentó hasta sus 40 luego lo plasmó en historias con los recortes de papel, ¿no? Con el paper pudding, si no me equivoco. Y, y decidió pues que a los 40 era su momento y simplemente pues se puso a hacerlo y ya, en su momento sí que no he encontrado, que esto sería interesante o habría sido interesante, qué la hizo hacer ese cambio, ¿no? Porque al final las cosas pueden surgir, sí que es cierto que pueden surgir de forma en un momento a otro, ¿no? Por lo que decías, quizás tu cuerpo te avisa ya de una forma que te hace entrar en una crisis y tengo que elegir algo distinto, ¿no? En mi vida. Ya, pero a veces es muy paulatino, ¿no? Y se va moviendo dentro y se va moviendo la idea y se va moviendo y quizás, pero siempre hay algo que te hace tomar una decisión nueva y distinta. No lo he encontrado quizás porque en su caso, no sé, esto ya es una invención y elucubración mía total, quizás porque no hubo una gran crisis en su vida, sino que simplemente algo que hacía tiempo que se le movía dentro, empezó se paró y dijo, pues voy a jugar, ¿no? Y empezó a decidir o elegir distinto en su vida. Pero esto no lo sé, no lo he encontrado y sí, dime. Lo que sí yo vi ahí, y quizás es que encontraste con lo que tú hablaste, ¿no? De esta exploración que tenía, este arquetipo del aventurero, ¿no? De que país y era mucho movimiento, ¿no? Y esta exploración, que es la misma que esta exploración inocente que le ha llegado a, digamos, definir mejor quién quería ser o cuál era en inglés decíamos joy, ¿no? Su alegría, qué es lo mismo que te ha pasado a ti cuando empezaste a explorar la escritura, ¿no? Que te llegó a... Ujú. Pero lo que veo en su historia, y quizás me dices, pero se asentó en Nueva York, Puede. paró de moverse, ¿no? Es lo que dijiste. Sí Paró que de... hay una frase, ahora que lo dices, que ella decía cada historia que recorto, espera, lo tengo aquí, ¿eh? Sí, cada historia que recorto nace de las vidas que observé antes de atreverme a vivir la mía. Ya, Entonces aquí, mm, eso es. A mí, o sea, pausamos con esta frase, ¿no? Me parece potente. mucho. ¿Cuántas vidas, no, vivimos para los demás, ¿no? Y en el momento en que por eso decía, ¿no? Lo de da igual en qué momento estés, ¿no? O sea, da igual las vueltas que hayas dado. Da igual si es algo nuevo, ¿no? Que no te habías planteado nunca, ¿no? Si ahora te vibra y ahora te llama la atención, ¿no? Empieza.
Mm. Obsérvalo por lo menos. Sí, y lo que me parece potente de esta frase también es decir, digamos, una implicación de que para vivir tu vida tienes que dejar de vivir la vida de los demás, ¿no? La vida Ujú, que piensas que los demás esperan de ti. Y quizás ujú, esta persona, pues viajar, asentarse, era realmente lo que le hacía falta para encontrarse, ¿no? ujú. Am, bueno, cada uno nos resuena de una forma o de otra una frase, pero a mí me resonó mucho esta. Y, y me gustaría saber cuáles son las cualidades de ella cuando leíste que admiras más, que dijiste, wow, eso lo admiro mucho en ella. Si pudieras resumirlas. Primero, yo creo hay am, hay un vídeo en YouTube de un TED Talk de estos de, ¿no? Una charla TED, si no me equivoco, ¿no? Se llama así. Y en esa, la charla que he podido escuchar además aparece ella con su entrada es con unos recortes de papel que se ha puesto como si fuera una capa, ¿vale? Con unos recortes suyos hechos, ¿no? Ahí. Y supongo que ahí ya te transmite directamente su poca, lo poco, eso es de interpretación total, ¿eh? Pero me ha parecido mucho lo poco que le importa lo que piensen los demás o lo que digan los demás, ¿no? Apareciendo allí eh, con esa capa de papel, ¿no? Y esa es una que me lleva directamente a su valentía, ¿no? Por todas sus vivencias, ¿no? Y decir, pues ahora me voy a poner a hacer esto, que aunque no lo he hecho nunca, pues voy a empezar a contar historias de una forma distinta, ¿no? De una forma artística. Eso para mí me parece muy bueno, ¿no? Em, Seguramente una persona eso muy aventurera y una persona muy detallista, porque es que si puedes luego, si podéis, luego buscáis sus obras, porque es que realmente son, para mí, son espectaculares, son de un detalle y una belleza, ¿no? Tan solo con el blanco y negro, con lo que hace, que a mí me transmite muchísimo y eso, mucha delicadeza y mucho detalle en ese sentido. Eso me ha gustado mucho de esta artista. Mm. Y Mm. perdón, ¿estoy cortando? No, 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 adelante. Sí, porque, bueno, me parece súper interesante siempre esta pregunta, como sabes, ¿no? Y las interpretaciones son buenas porque justamente nos indican, ¿no? Lo que admiramos en los demás es lo que eh, tenemos en nosotros y estamos por potenciar o podemos integrar y potenciar más, ¿no? Y en tu caso, a mí me parece que lo que realmente te ha marcado más de todo esto es su autenticidad y lo que ella se atreve a realmente ser ella sin importarle lo que los demás piensan, ¿no? Ujú, Entonces, em, y además su aventura, su afán de explorar y su atención al detalle. ¿Cómo eso, lo, o sea, cómo eso habla de ti y de tu propia vida ahora mismo? Me parece interesante hacer estas preguntas porque creo que la gente que escucha también se las puede hacer, ¿no? Cuando te llama algo la atención. hay que hacerlas, hay que hacerse las preguntas, ¿no? Si entramos ya a nivel de más tecnicismos, ¿no? Cómo eso se proyecta en tu vida porque te está llamando la atención por algo, por lo que sea, ¿no? Estoy en mi último, o mis últimos meses, sobre todo, yo creo. No, un año, llevo un año ya con el podcast y yo diría que este último año ha sido el que más me he expuesto a nivel creativo, a nivel como coach creativa, con los vídeos, con el podcast, con mis novelas, ¿no? Implica
con la música. Ahora estoy creando una lista de reproducción en YouTube con versiones que comparto y a nivel creativo y a nivel personal me estoy exponiendo mucho más de lo que lo he hecho en toda mi vida. Porque si algo siempre me ha gustado mucho es ese punto em, de pasar desapercibida, de no llamar mucho la atención, de estoy haciendo completamente lo contrario a lo que, a lo que me he autodefinido durante muchísimos años, ¿no? Y cuando veo a alguien valiente, a alguien que le da igual lo que piensen los demás, que evidentemente es lo que te decía, es mi interpretación de lo que he visto, ¿no? Supongo que es ese punto, ¿no? De siempre hay un pensamiento de qué pensarán, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué opinión tendrán de eso que estás contando? ¿Qué opinión tendrán de eso que has escrito? Que además es algo que no es muy habitual y es muy, ¿no? Es una visión o una forma de construir un mundo, mundos interdimensionales en mi caso, ¿no? Que pueden conectar muy bien o pueden no conectar para nada o pueden dejarte en neutralidad total, que también es posible, ¿no? Y al final todo lo que compartes creativamente, sea lo que sea, yo porque hablo de libros y de música, ¿no? Y como coach creativa, pero puede ser en, da igual, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Cuando hacemos algo, crea reacciones fuera de nosotros y eso, nos guste o no, esto es así. Y eso puede gustar o no puede gustar, ¿no? Y supongo que es ese punto, ¿no? De alguna forma acabar de desprenderse, ¿no? Que no sé si se hace del todo nunca, ¿no? Porque no estamos solos en este mundo, ¿no? Pero sí cada vez con más seguridad o más, em, o con seguridad, pero también, ¿no? Mostrando vulnerabilidad porque es la realidad. Y eso para mí es autenticidad, ¿eh? Al final. Entonces, me llama la atención alguien que pueda ser muy seguro o segura de ella misma, porque sé que es algo pues que sigue siendo un trabajo personal mío. Pero al mismo tiempo también, ¿no? Yo creo que además, los últimos episodios de podcast que estoy compartiendo, ¿no? Son bastante en ese punto de vulnerabilidad, ¿no? Ese punto de la frustración, ese punto de hablar sobre, porque como digo, la creatividad y la vida en sí es arriba y abajo, y vas haciendo, ¿no? Con más estabilidad o menos, pero esa es la realidad, ¿no? No siempre todo es lineal, por suerte, y, y súper fácil y tal. Bueno, eso, no sé si te he respondido, pero Realmente me has respondido muy bien aparte pero fíjate, incluso, incluso y lo hacemos todos, ¿no? O sea, todos este punto tenemos de querer, digamos, que la gente le guste lo que estemos diciendo, ¿no? O que nos entienda, o que que nos entiendan, yo nos creo que es entienda, más que les gusta, que y que nos entiendan el entienda. mensaje, ¿no? Ya, ya, Porque así te sientes comprendido, exacto. ¿no? Te sientes acompañado y te Eso sientes, sí. pero la realidad es que no va a ser así, ¿no? Entonces, como que hay gente que nos va a entender y gente que no, y gente que va a interpretar lo que decimos de forma completamente diferente. Mm. Entonces, yo creo que las dos tenemos este hilo, ¿no? En lo que hemos visto en estas personas. Hemos visto esta autenticidad, ¿no? Que yo quiero también decirte que en ti he visto que es algo que estás explorando muchísimo más y estás mostrándote de forma mucho más auténtica. Entonces, es algo que has visto en la otra persona porque lo tienes en ti y lo estás explorando y dando, no sé cómo se dice en castellano, pero dándole a la luz, o sea, aportando luz a esta faceta de ti que existe y cada vez más, ¿no? Entonces, quiero, o sea, quiero mostrarte este espejo también porque es algo que he notado en ti mucho y yo creo Ujú.
que las dos pues nos ha llamado la atención historias bastante diferentes, pero mm, bastante unidas por el hilo de superación que tienen de trasfondo, ¿no? Que es realmente mostrarse uno tal y como es y aceptarse tal y como uno es en el ujú. momento en la vida en que estamos, en las emociones que tenemos, en los miedos que tenemos, y eso hace que luego podamos dar saltos cuánticos bastante importantes. Entonces, creo que eso ha sido un ejercicio muy bonito que hacer y yo aliento, se dice, a las personas que escuchan Mm. hacer el mismo ejercicio, a observar una persona que os llama mucho la atención por lo que has superado, a documentar o sea, no documentar, a buscar sobre esta persona, qué le ha movido, cuáles son las cosas que os llaman la atención y a ver qué es lo que refleja de vosotros, ¿no? También. Exactamente. Sí, sí, ha sido súper interesante. Y bueno, ambas historias, como decíamos, es importante observarlas, ver que nos reflejan y sobre todo, como decías ahora también, buscar o aprender de otras vidas o de otras formas de elegir y decidir nos amplía esa visión, esas capacidades, esas posibilidades de cambio, si es lo que uno necesita en su vida, está claro, pero, pero ampliar esa visión hace que se muevan muchas cosas internas y que hay que tener en cuenta y que al final estamos aquí para eso, yo creo, para aprender de uno mismo y para elegir básicamente en nuestro día a día qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y como hacía Beatriz, ¿no? En este caso, pues quitar todo lo que no forma parte de la historia para que se muestre realmente la historia que queremos mostrar en nuestra vida, sea la que sea, en la forma que sea y, siempre desde esa autenticidad y de ese respeto hacia uno mismo. Y no sé, me parece que estamos llegando al final, ¿no? La sensación es bastante de cierre y ha sido un placer enorme tenerte aquí, Dani. Esto lo vamos a repetir, como he dicho, la idea es hacer un encuentro mensual donde vamos a hablar no solo de historias de superación, porque en nuestra previa reunión lo que hicimos fue hacer un poco de brainstorming, ¿no? De muchas ideas que salieron muy interesantes, que al final el formato va a ser muy similar a esto. Pero no solo van a ser historias de superación, sino que hay varias ideas por aquí. Entonces, vamos a ver qué surge para el próximo mes, ¿te parece? Sí, me parece. Yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Siempre me lo paso muy bien conversando contigo. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Si a veces me Ujú. sí, pues agradezco la confianza y nada, a seguir viviendo vuestras vidas, ¿no? Que creo que es el mensaje que ha salido de esta charla. Exacto, vidas creativas y va a seguir, así que nos encontramos en unas semanas y espero, como ha dicho Dani, que realmente os sea útil, por lo menos que os haga reflexionar, porque hacerse preguntas a uno mismo me parece básico para empezar a moverse y a pensar distinto y a salir de bucles y bucles que nos autocreamos y autoconstruimos. Y si solo os hace reflexionar ya todo esto, ya nos sentiremos muy, muy acompañadas en el proceso. Nos podéis también dejar en comentarios si queréis vuestra opinión, vuestra visión, qué es lo que más os ha llamado la atención de las dos historias, con cuál os habéis sentido más identificados o identificadas, ¿no? Y cualquier cosa estaremos las dos encantadas
de leeros y de escucharos. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast, episodio de Vidas Creativas. Gracias.